Muy bien, muy buenas noches ya. Damos gracias a nuestro Dios por el privilegio que nos da de estar aquí otra vez en la ciudad de Guadalajara, aquí con ustedes. Y damos gracias a Dios por esta gran oportunidad. Tenemos un tema muy importante. Un tema que, si no nos despierta, yo no sé qué nos va a despertar. Yo espero en Dios que el Espíritu de Dios nos llame de una manera muy grande en esta ocasión. Así es que antes de iniciar, los voy a invitar para hacer una palabra de oración nuevamente. Vamos a orar. Querido Padre, te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias te damos por este gran privilegio que nos das de poder compartir tu palabra. Pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que venga y que llene este lugar. Y que sea Él, Padre, el que pueda sembrar esa semilla para vida eterna. Gracias, Padre, por tu presencia y la presencia de tus ángeles también. No permita, Señor, que haya ninguna distracción que nos impida entender tu mensaje. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, pues lo pedimos todo en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Quiero iniciar leyendo un escrito del Espíritu de Profecía. Esto se encuentra en Conflicto de los Siglos, página 580, párrafo 2. Les voy a dar varias citas del Espíritu de Profecía, por si quieren anotar. Conflicto de los Siglos, página 580, párrafo 2. Fíjense cómo dice. Antes de la crucifixión, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro. Y hubo ángeles presentes para grabar esas palabras en las mentes y en los corazones. Pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de que aquel en quien todas sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir una muerte ignominiosa. Desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar, y cuando llegó el momento de prueba, los encontró sin la debida preparación. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas, igual que si no se la hubiese predicho. Escuchen. Así también, las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad. Con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Es decir, lo que nos está diciendo aquí es que lo que Jesús les dijo a sus discípulos que iba a pasar con Él, es la misma forma como a nosotros se nos ha planteado lo que viene a este mundo. De la misma manera. Y luego fíjense lo que dice. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Jesús les dijo a sus discípulos que iba a morir, ¿no es cierto? Se los dijo de una manera bien clara. Y nos está diciendo aquí que de la misma forma como Jesús les dijo a sus discípulos, de la misma manera se nos ha dicho a nosotros toda la información relacionada con el fin del tiempo de la gracia y la preparación que tenemos que hacer para el tiempo de angustia. Mas, sin embargo, dice que miles de personas comprenden esto
como si nunca se les hubiese dicho. Yo les pregunto, ¿sabemos todo lo concerniente al fin del tiempo de la gracia y la preparación que tenemos que hacer para el tiempo de angustia? ¿Lo sabemos bien? ¿Lo tenemos al pie de la letra? ¿O estamos como que nunca se nos ha dicho nada de eso? Y luego dice, Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación, y el tiempo de angustia no los encontrará listos. Tremendo, ¿no es cierto? Tremendo. Ahora, cuando yo leí esta cita, me quedé impactado porque dije, wow, ¿será que yo estoy listo con respecto a lo que tengo que hacer para el tiempo de angustia cual nunca ha habido jamás? Y estoy bien consciente todo lo que tiene que ver con el fin del tiempo de la gracia. Yo les quiero hacer dos preguntas que les vamos a ir a contestar, les vamos a ir contestando hasta el final de los temas mañana. Yo les quiero hacer dos preguntas. Primero, la primera pregunta. ¿Estamos nosotros esperando una ley dominical? ¿O será que la ley dominical nos está esperando a nosotros? Y número dos, todos sabemos que el acto capital de Satanás, su engaño maestro, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es el engaño maestro de Satanás? Su acto capital. Va a falsificar la segunda venida de Jesús. La pregunta es, eso de que va a pisar la tierra, eso es algo que a todos se nos ha dicho, ¿no es cierto? Y ese punto es bien importante. La pregunta es, ¿va a ocurrir antes o después del cierre de la gracia? Bueno, todas esas dos preguntas las vamos a contestar. ¿Ok? Fíjense lo importante que es. Ahora, Jesús les dijo a sus discípulos que iba a morir, ¿no es cierto? Vamos a leer unas citas, nomás para ver si estaba claro o estaba confuso. Van a Mateo 16, versículo 21. Mateo 16, 21. Cuando lo tengan, me dicen amén. Dice, desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar. ¿Estaba claro, no? ¿O estaba algo confuso? Estaba claro. Vamos a la segunda vez que les dice, Mateo 17, ahí adelantito, versículos 22 al 23. Dice, estando ellos reunidos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de hombres, y le matarán, pero al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Estaba claro lo que les había dicho Jesús? Bien claro. Tercera vez, Mateo 20, versículos del 17 al 19. Mateo 20, del 17 al 19 dice, mientras Jesús subía a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte y les dijo en el camino, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Le entregarán a los gentiles para que se burlen de él, le azoten y le crucifiquen, pero al tercer día, ¿qué cosa? Resucitará. O sea, 3 veces le dijo Jesús, y las 3 veces estaba bien clarito, ¿no es cierto? Mas sin embargo dice que ellos no entendieron, porque su enfoque estaba puesto en otra cosa. No entendieron. Y la pregunta es, ¿será que nosotros entendemos ahorita lo que se supone que tenemos que estar haciendo? ¿Será que nosotros ahorita entendemos bien la preparación que tenemos que hacer?
¿O será que estamos como los discípulos que no tenemos ni idea, a pesar de que se nos ha dicho tantas veces? Fíjense lo que dice Lucas 24, versículos del 6 al 8. Lucas 24, del 6 al 8. Aquí ya Jesús resucitó y fíjense lo que está pasando aquí. Versículo 6. No está aquí, más bien ha resucitado. Y luego les dice el ángel: acordaos de lo que os habló cuando estaba aún en Galilea, como dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Oh, es cierto, pero la prueba ya había pasado y la habían tronado. Viene una prueba para nosotros y más vale que estemos listos. Porque ya no va a haber otra oportunidad como ellos. Fíjense lo que dice ahí en Lucas 24, pero el versículos de 25 al 27. Esto les dijo Jesús a los que iban caminando a rumbo a Emaús. Dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de Él. Tardos, insensatos. ¿Será que esa es nuestra condición ahorita? ¿Será que hay una profecía en la Biblia que nos ayude a entender exactamente dónde estamos situados ahorita, cronológicamente? ¿Será que hay una profecía que nos ayude a entender la preparación que tenemos que hacer hoy para estar listos? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál le viene a mente, hermano? Mateo 24. Esa profecía, el sermón profético, es la profecía que nos va a ayudar a saber dónde estamos y la preparación que tenemos que hacer. Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 hablan exactamente de lo mismo, pero desde enfoques distintos. ¿Saben una cosa que me llamó mucho la atención? ¿Quiénes de aquí han leído El conflicto de los siglos? ¿Ustedes? ¿Qué porcentaje les gustaría o qué porcentaje creen de la iglesia que no han leído El conflicto de los siglos? A todos se les ha entregado, pero sería muy difícil decir cuántos, la verdad. Hay un escrito en el Espíritu de Profecía que dice que ni siquiera 1 de cada 20 están listos. ¿Qué porcentaje es 1 de cada 20? Si fuera el 2 sería el 10%, ¿no es cierto? Así es que el 1 es el 5%. O sea que más del 95% no han leído El conflicto de los siglos. Y saben una cosa, que el conflicto de los siglos es Mateo 24 ampliado. Es impactante. Y ahorita ustedes lo ven. Ahorita vamos a ver Mateo 24. Creo yo, como nunca lo han visto. Y les voy a dar muchas citas para que vean cómo es que la hermana White estuvo inspirada de tal manera que puso todo en su orden, de una manera increíble. Así es que vamos a ver Mateo 24. Vamos a Mateo 24 y vamos a ver el versículo 1 al 3. Mateo 24, 1 al 3. Dice así: cuando Jesús salió y se iba del templo, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y él respondiendo les dijo: ¿no veis todo esto? De cierto os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada.
estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuál cosas? ¿Qué es lo que le estaban diciendo aquí a Jesús? ¿Cuándo es que no iba a quedar piedra sobre piedra? Y aparte le hacen otra pregunta: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Así es que aquí a Jesús le hacen dos preguntas. ¿Y Jesús les daba cuántas contestaciones? Les da una sola, de manera corridita, ¿no? Pero no dice, esto va a pasar con Jerusalén y esto va a pasar al fin del mundo, sino que da una sola respuesta, mezcla los dos eventos y dice: ustedes van a tener que darse cuenta poco a poco. Ahorita todavía no están listos, pero hoy, hermanos, sí estamos listos. Y es lo que vamos a ver ahorita. Así es que este mensaje, ¿para quién va dirigido? Mateo 24, ¿para quién va dirigido? Para nosotros. Exclusivamente para nosotros. No que no puedas usar Mateo 24 para decir los tiempos que estamos viviendo, pero Mateo 24 es un traje a la medida para nosotros. Y ustedes lo van a ver de una manera increíble, que cada cita está hablando de nosotros como su pueblo. Fíjense, Mateo 24:4. Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué cosa? Mirad que nadie os engañe. Caray, ¿qué se celebra ahora? Dije el 4 de julio, ¿no? Si alguien, Satanás está tratando de engañar hoy, si todas sus energías están puestas en alguien, es en el pueblo adventista. No hay otro. En esos son los que está trabajando. ¿Por qué? Son los que guardan los mandamientos de Dios. Porque son los que saben la verdad. Son los que saben lo que está sucediendo. Al ver las señales, a ver todo lo que está pasando, se supone que somos los que sabemos lo que va a suceder y cómo prepararnos. Se supone, ¿no es cierto? Así es que Satanás dice, a los demás ya los tengo. Fíjense, les voy a leer del libro Testimonio para los Ministros, página 472. Dicho sea de paso, esta cita de Testimonios de los Ministros se titula, está en el capítulo 17 y a mero abajo está Las trampas de Satanás. Esto que les voy a leer, inicialmente, el libro es Testimonio para los Ministros y está en el capítulo 17 y el encabezado es Las trampas de Satanás. Viene en la página 472. Esta porción de este libro inicialmente está en el conflicto de los siglos. Lo quitaron de ahí porque era muy personalizado el mensaje. Ven que el conflicto de los siglos habla de una manera general, pero este es un mensaje que es para el pueblo de Dios. Fíjense. Dice, mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene diligentes consultas con sus ángeles acerca del plan más eficaz para destruir su fe. Él ve que las iglesias populares ya están dormidas, arrulladas por su poder engañador. Mediante sus agradables sofismas y sus milagros mentirosos puede continuar teniéndolas bajo su dominio. Por lo tanto, dirige a sus ángeles para que coloquen las trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar los mandamientos de Dios. Así es que sus trampas están dirigidas hacia nosotros. Y luego dice el gran engañador, debemos vigilar a los que están llamando la atención de la gente al sábado de Jehová. Inducirán a muchos a comprender los requerimientos de la ley de Dios. Y la misma luz que revela el verdadero día de reposo, revela también el ministerio de Cristo en el santuario celestial. ¿Qué tan importante es que sepamos lo que está haciendo Jesús ahorita en el santuario? Increíble. Y luego dice,
y pone de manifiesto que la última obra en favor de la salvación del hombre se está realizando ahora mismo. Mantener la mente de la gente en tinieblas hasta que esa obra haya terminado. Es decir, hasta que Jesús salga del lugar santísimo y termine su obra, dice, mantengan a ese pueblo engañado, arrullado, dormido, háganle como quieran, que no se encuentran hasta que Jesús termine su obra. Y luego dice, y nos aseguremos el mundo y la iglesia también. ¡Wow! Y luego dice, debemos trabajar por medio de señales y maravillas para cegar sus ojos a la verdad e inducirlos a dejar a un lado la razón y el temor de Dios y a seguir la costumbre y la tradición. Yo voy a influir sobre los ministros de las iglesias populares para que desvíen la atención de sus oyentes de los mandamientos de Dios. Lo que las escrituras afirman que es la perfecta ley de la libertad. Debe ser presentado como un yugo de servidumbre. La gente acepta las explicaciones de las escrituras de parte de sus pastores y no investiga por sí misma. ¿Será que eso nomás pasa con los evangélicos o será que también pasa dentro de la iglesia adventista? Tristemente. Por lo tanto, al actuar por medio de los ministros, puedo dominar a la gente de acuerdo con mi voluntad. Y lo dice. Pero dice, cuando la pena de muerte sea el castigo que se aplique por la violación de nuestro día de reposo, se pasarán a nuestro lado muchos de los que ahora se encuentran en las filas de los observadores de los mandamientos. Pero antes de recurrir a esas medidas extremas, debemos ejercer toda nuestra sabiduría y sutileza para engañar y entrampar a los que honran el verdadero día de reposo. Escuchen. Podemos separar a muchos de Cristo por medio, escuchen, ¿por medio de qué? De la mundanalidad. ¿Será que la iglesia y el mundo están unidos ahorita? La concupiscencia. ¿Saben qué es concupiscencia? La concupiscencia es la sensualidad exacerbada que hay dentro de la iglesia. Es un pecado de adulterio, donde la sensualidad está a todo lo que da. Y ahorita lo van a ver. Y tercero, el orgullo. La mundanalidad, la concupiscencia y el orgullo. 3 cosas por las cuales el pueblo de Dios, dice él, que van a ser engañados. Y ahorita cuando vean Mateo 24 se van a dar cuenta todo lo que está pasando entre la iglesia con respecto a estas 3 cosas. Mundanalidad, concupiscencia y orgullo. Y luego dice, se considerarán seguros porque creen la verdad. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros decimos, yo sé la verdad, yo sé lo que va a pasar? No pasa nada. Se creen seguros porque creen la verdad, pero la complacencia del apetito o de las bajas pasiones que confunde el juicio y anula la capacidad de discernir, los hará caer. Por eso la primera vez que vine aquí estuvimos hablando de la temperancia, ¿no es cierto? Lo importante que es la temperancia, la salud para poder entender estos temas. Si tú puedes dominar el apetito, puedes dominar cualquier cosa. Si el apetito te domina a ti, Satanás te va a dominar al fin. Y eso es algo que tenemos que tener que tomar en cuenta. Fíjense lo que dice Mateo 24:5. Porque muchos vendrán en mi nombre. ¿Cuántos? Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán ¿a cuántos? A muchos. ¿Qué significa que vendrán en mi nombre? Fíjense lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3. Todas las citas que les voy a leer de la Biblia, luego se las voy a leer en el Espíritu Profecía. Capítulo 3, 2 de Timoteo 3, versículos del 1 al 5. Fíjense lo que dice. También debes saber esto, que en los últimos días, o sea que ¿cuándo? ¿De cuándo está hablando?
De los últimos días, ¿cuándo está hablando? Hoy, ahorita. Se presentarán tiempos difíciles, eso es cierto. Porque habrá hombres amantes de sí mismos. Pongan atención al tipo de pecados que está mencionando aquí. Hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios. ¿Se fijaron que entre esas características que menciona ahí viene mundanalidad, concupiscencia y orgullo? ¿Alguna vez han visto que a alguien lo disciplinen por orgulloso dentro de la iglesia? Al hermano lo va a tener que disciplinar por orgulloso. Nunca, ¿no es cierto? Por intemperante. Jamás. Porque se vanagloria. Y vale orgullo. Versículo 5. Tendrán apariencia de piedad. ¿Qué dice? ¿Qué significa tendrán apariencia de piedad? Tú los ves por fuera y dicen, parece bueno, parece una persona santa, parece una persona que sí está con Dios. Exacto. Eso que dijo la hermana es súper importante. No podemos ser luz de la calle y oscuridad en nuestro hogar. Eso es bien importante. Tiene que ver con el sello, No tengo tiempo ahorita para verlo, pero tengo un tema donde hablo del sellamiento y su orden. Y nosotros tenemos que poner mucha atención en nuestro hogar. Así es. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. ¿De quién estará hablando? ¿De qué grupo? ¿A quién estará describiendo aquí en 2 de Timoteo 3? Wow, dice mi hermano a la iglesia, y es cierto, y ahorita lo van a ver. Fíjense, en Mateo 23 nos está hablando aquí del pueblo judío, de los fariseos. Y fíjense lo que dice aquí. Esta descripción que está diciendo, se me hace que nos está describiendo muy bien a nosotros. Fíjense lo que dice Mateo 23, versículo 1. Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos, diciendo, los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés. Así que todo lo que os digan, hacedlo y guardarlo, pero no hagáis según sus obras, porque ellos dicen, ¿y qué? Y no hacen. ¿Saben qué es una persona justa? Aquel que dice y hace, el que oye y hace. Estos dicen y no hacen. Todo lo contrario. Ustedes leen Éxodo 19, cuando Jesús les dijo a su pueblo que quería que fueran un pueblo especial, un pueblo santo. Ahí como menciona 1 de Pedro 2:9, un pueblo adquirido, nación santa, un pueblo que sea un espectáculo ahorita. Va a ser ese pueblo que oye y hace, el que dice y hace, el que vive lo que predica. Pero este pueblo, fíjense, Jesús les está diciendo, estos dicen pero no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres de los hombres, pero ellos mismos no las quieren mover ni aún con el dedo. Más bien hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ellos ensanchan sus filacterías y alargan los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos de las banquetas y las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas y el ser llamados por los hombres rabí, rabí. Pero vosotros no seáis llamados rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie vuestro Padre en la tierra, porque vuestro Padre que está en los cielos es uno solo. Ni os llaméis guía, porque vuestro guía es uno solo, el Cristo. Pero el que es mayor entre vosotros sea vuestro siervo.
Así es que aquí nos está hablando de la condición del pueblo de Israel. Tristemente nosotros somos ese Israel espiritual. Y está diciéndonos exactamente lo mismo. Fíjense cómo dice 1 de Timoteo 4. Vamos a 1 de Timoteo 4. Y aquí da otras señales de quiénes son esos que vendrán en el nombre de Jesús con apariencia de piedad. 1 de Timoteo 4, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo, ¿qué cosa? Cauterizada la conciencia. ¿Qué significa cauterizada la conciencia? Cuando algo está cauterizado, ¿qué significa? Quemado. Si está cauterizada la conciencia, quiere decir que ya no tiene posibilidad de escuchar. Cuando tú haces algo malo, el Espíritu Santo es el que te dice, hey, aguas, hiciste algo mal. Y tienes oportunidad de arrepentirte. Cuando ya tienes cauterizada la conciencia, el Espíritu de Dios ya no te puede hablar. Ya no escuchas. Ahora fíjense cómo dice esto mismo que estamos leyendo en el Espíritu de Profecía. Aquí da todavía más características y más, de una manera más clara. Mensajes selectos, tomo 3. En el capítulo Al acercarnos al fin. Léanlo todo. Yo no voy a leer aquí unas cuantas partes. La página, Mensajes selectos, tomo 3, capítulo 56. Se titula Al acercarnos al fin. En la página 470, párrafo 3, fíjense lo que dice. Ha llegado el tiempo cuando aún en la iglesia, cuando aún en ¿dónde? En la iglesia y en nuestras instituciones, algunos se apartarán de la fe, escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. Exactamente lo que acabamos de leer. Pero Dios guardará lo que se le ha confiado. Acerquémonos a Él para que Él se acerque a nosotros. Y luego dice, tenemos un mensaje decisivo que dar, y se me ha instruido para que diga a nuestro pueblo, uníos, uníos. Yo les pregunto, ¿hay desunión ahorita dentro del pueblo de Dios? Tristemente, ¿no es cierto? Estamos entre nosotros mismos peleándonos en vez de unirnos y salir a predicar el mensaje del tercer ángel con poder. Estamos viendo a ver quién puede más, hablando unos mal de otros. Y eso es lo que Dios no quiere que hagamos. Tristemente estamos dando un testimonio muy feo allá afuera. Dice, tenemos un mensaje decisivo que dar y se me ha instruido para que diga a nuestro pueblo, uníos, uníos. ¿Qué es lo que hace que no haya unión en la iglesia? El orgullo, exactamente. ¿Se fijan? Fíjense cómo nos puede agarrar Satanás. Ay, ahí está el hermano. Uy, nomás que me cae bien gordo. Uy, vente para acá, yo no le hablo. ¿Y qué dijo Jesús? Si vienes a traer tu ofrenda y sabes que alguien trae algo contra ti, no dices si tú traes algo contra él. Si alguien trae algo contra ti, ve y deja tu ofrenda y ve, arréglate con él primero. ¿Cuántos hacemos eso? No, que venga él y si quiere y que me pida perdón y si no. Eso es orgullo. Y luego dice, pero no debemos unirnos con los que se apartan de la fe. Escuchen, prestando oído a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Con nuestros corazones enternecidos, bondadosos y fieles, tenemos que avanzar para proclamar el mensaje sin prestar atención a los que se desvían de la verdad. Y luego dice, se me ha mostrado que ángeles satánicos en forma de creyentes, escuchen, trabajarán en nuestras filas
para introducir un fuerte espíritu de incredulidad. Ángeles satánicos en forma de creyentes. ¡Wow! Estos poderes del mal se reunirán en nuestras asambleas, no para recibir una bendición, sino para contraatacar las influencias del Espíritu de Dios. No aceptéis ninguna declaración que ellos hagan. Antes repetid las ricas promesas de Dios, que son sí y amén en Cristo Jesús. Los malos ángeles en forma de hombres hablarán en este tiempo, escuchen, los malos ángeles en forma de hombres hablarán en este tiempo con los que conocen la verdad. Fíjense en quién están enfocados sus engaños, sobre los que conocen la verdad. Tergiversarán y torcerán las declaraciones de los mensajeros de Dios. Es algo tremendo. Y luego dice, han olvidado a los adventistas del séptimo día las advertencias dadas en el capítulo 6 de Efesios. Estamos empeñados en una guerra contra las huestes de las tinieblas. Satanás obtendrá la victoria sobre nosotros a menos que sigamos de cerca a nuestro dirigente. En lo futuro, así como ocurrió en lo pasado, veremos toda clase de caracteres desarrollados. Presenciaremos la apostasía de hombres, escuchen, presenciaremos la apostasía de hombres en quienes hemos tenido confianza, en quienes confiábamos, que según suponíamos eran tan firmes a los principios como el acero. Tremendo. Asegúrese cada alma, cualquiera que sea su esfera de acción, que la verdad esté implementada en el corazón por el poder del Espíritu de Dios. Tristemente, yo he estado en estos últimos años viendo cada doctrina que ha entrado dentro de la iglesia y que la están predicando grandes hombres, que dice aquí que eran firmes como el acero. ¿Han oído de la teoría de que todo el mundo se va a salvar? El universalismo está agarrando una fuerza increíble. Al final, hasta Satanás dicen que se va a salvar. Imagínense. Sin entender, no entendieron lo que Jesús vino a hacer por nosotros. O la teoría del antitrinitarismo, aquellos que dicen que Jesús no es Dios. O que dicen que el Espíritu Santo no es una persona. También está agarrando mucha fuerza. Aquellos que dicen que no es posible vencer el pecado, que vamos a pecar hasta que Jesús venga. Esa es otra doctrina satánica. No se está predicando allá afuera, se está predicando aquí adentro. Imagínense. Entonces, ¿para qué es el Evangelio? Porque son buenas noticias. El Evangelio eterno son promesas de Dios para librarnos de la pena del pecado. ¿Merecíamos morir? Bueno, yo voy a pagar por ti para que no te recibas la pena. Es el plan de salvación para darnos poder sobre el pecado. No solamente es la pena del pecado, sino poder sobre el pecado y finalmente sobre la presencia del pecado. Eso es el Evangelio eterno. Y tristemente ahorita se están predicando otras cosas. Pero saben, nosotros tenemos la culpa. Porque muchas de las cosas que nosotros decimos creer, simplemente las hemos oído. Y tristemente, solamente las estamos repitiendo como el perico. Y muchas cosas de las que nosotros decimos creer y que las defendemos, no las hemos estudiado, las hemos oído de alguien más. Les doy un ejemplo. ¿Quién es la mujer que tiraron a los pies de Jesús para ser apedreada? La mujer que fue tirada a los pies de Jesús para ser apedreada. ¿Quién es? María Magdalena. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿O no? ¿O no sabían? ¿María Magdalena? Ok. Para el día de mañana, les voy a pedir en la Biblia que me den una cita
donde diga que es María Magdalena. ¿Ok? Y luego les voy a explicar lo que me pasó a mí con eso. Se lo estoy diciendo porque a mí me pasó. ¿Ok? Muy bien. Nosotros tenemos que asegurarnos, mis queridos hermanos, que nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. Que nosotros estamos cerca de Jesús. ¿Saben qué va a pasar cuando más cerca estemos de Jesús? No vamos a tener tiempo para estar criticando, para estar peleando. Porque mientras más cerca estemos de Jesús, más vamos a ver que nosotros somos indignos, pecadores. Eso es lo que tenemos que hacer. Ir a Jesús. Y no quitar nuestros ojos de Él. Así es que esos hombres, cuando habla de muchos vendrán en mi nombre, no está hablando no más que de gente que va a salir del mismo pueblo de Dios. Espíritus que van a engañar a la misma gente de adentro. Ustedes, cuando yo estaba más joven, oía que decían de los engaños y decía, pues es que es muy fácil. Viene de afuera, en cuanto oiga que tal dice algo, pues no le creo ya. Pero cuando lo dice alguien del cual confías, alguien del cual creciste y respetaste toda tu vida, alguien que admirabas, por eso nuestra salvación no tiene que estar puesta en hombres. Nuestra salvación tiene que estar puesta en Jesús. Y nosotros tenemos que asegurarnos que sabemos la verdad por nosotros mismos. Así es. Así es. Esa mentada nueva luz, wow, eso es algo que se ha oído últimamente. Es cierto. Vamos a Mateo 24:6. Mateo 24:6. Dice así: oiréis de guerras y de rumores de guerras. ¿Ya está sucediendo eso? Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres, pestes, terremotos por todas partes. ¿Ya está sucediendo eso? Pues todas estas son, ¿qué cosa? Principio de dolores. ¿Saben cuál es la traducción ahí, principio de dolores, en la original? Dolores de parto. Yo tengo 3 hijos y con 2 fueron cesárea, bueno, con los 3, pero con el primero estuvo casi en labor de parto casi un día completo y al final terminó siendo cesárea porque venía al revés, venía con el cordón agarrado. Pero cuando empezaron los dolores, las mujeres que lo han experimentado saben que van con más frecuencia y con más intensidad. Así es que si hasta ahorita se están preocupando por todo lo que está sucediendo, no es nada. Viene una situación tan caótica que esto que está pasando ahorita va a ser como nada. ¿Se asustaron con el COVID? Pues lo que viene, el COVID no es nada. Le digo porque dentro me tocó ver gentes, no con miedo, con pavor. Se morían más de miedo que realmente por el COVID. Triste. Ahora, fíjense cómo dice en Lucas 21:9, que es paralelo a lo que acabamos de leer en Mateo 24, del 6 al 8. Fíjense lo que dice en Lucas 21, versículo 9.
Lucas 21:9 dice así: y cuando oigas de guerras, ¿qué dice ahí en su versión? ¿Y de qué? En la mía dice revoluciones, en otras dice tumultos. No os atemoricéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será de inmediato. Aquí agrega revoluciones. Pueden ser revueltas, conmociones, alborotos, tumultos. Sediciones, así es. ¿Está sucediendo eso ahorita en el mundo? ¿Está habiendo cada vez más disturbios sociales? Todo esto son señales de que Jesús ya viene. Ahora, la pregunta más importante de todas esas señales que vimos es: ¿quién los está ocasionando? ¿Quién está ocasionando todo esto? Fíjense lo que dice en Conflicto de los Siglos, página 575. Escuchen. Conflicto de los Siglos, página 575. Dice: sus tentaciones arrastran a multitudes a la ruina. La intemperancia destrona la razón. ¿La qué cosa? La intemperancia. Por eso lo importante de los temas pasados. Los placeres sensuales, las disputas y los crímenes las siguen. Satanás se deleita en la guerra, que despierta las más viles pasiones del alma y arroja luego a sus víctimas sumidas en el vicio y en la sangre a la eternidad. Su objeto consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra, pues de este modo puede distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Escuchen, Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Cuando se le dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientes, casas e hijos en una serie de desgracias, obra de un momento. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Ustedes saben lo que impacta en una civilización el que haya hijos de Dios verdaderos. El que haya hijos verdaderos de Dios en una ciudad, eso impide que haya tantas desgracias, porque Dios protege esa ciudad por amor a esos cuantos. Tremendo, ¿no es cierto? Y lo dice: favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines, y atraerá desgracias sobre otros, al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios quien los aflige. Y lo escuchen, esta es la parte más impactante. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo, dice, está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire, escuchen, propaga por el aire emanaciones mefíticas. ¿Cómo se les imaginan eso? Que se propaga
por el aire emanaciones mefíticas. ¿Cómo se les ocurre eso? ¿Cómo puedes propagar por el aire veneno? Emanaciones mefíticas. Y luego dice, y miles, debido a estas emanaciones por el aire, de seres perecen en la peste. ¿El COVID era una peste? Oh, sí. ¿Y saben cómo se desparramó el COVID? Estas plagas irán menudeando más y más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. Así es que todo lo que está pasando ahorita lo está ocasionando Satanás. La siguiente pregunta que resalta viendo esto es, ¿por qué lo está haciendo? ¿Cuál es el propósito de hacer todo esto? ¿Por qué es que Satanás está haciendo todo esto? ¿Y por qué conforme el Espíritu de Dios se vaya alejando, esto se va a poner peor? Satanás va a hacer que lo que está sucediendo ahorita lo va a elevar exponencialmente. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Aquí mismo nos dice, fíjense. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan estos males. ¡Wow! Tremendo. Él quiere que todo el mundo se una en contra del pueblo de Dios. Todo esto que está haciendo, dice el siguiente versículo que vamos ya a estudiar mañana, dice que vamos a ser aborrecidos. Todo lo que está sucediendo ahorita va a decirle a la gente que son aquellos que guardan los mandamientos de Dios, que son los causantes de todo lo que está sucediendo. ¿Será que eso ya sucedió en otro tiempo en la historia? Ok, un ejemplo bien claro. Nosotros se nos conoce ahora como el tercer Elías, ¿no es cierto? Cuando seamos llenos del Espíritu de Dios, se nos conoce como el tercer Elías. Pero cuando vino Elías, la primera vez, Elías, literal, había problemas con el clima. ¿Sí o no? ¿Acaso no hubo sequía por 3 años y medio? ¿No había un problema climático increíble? Y cuando vieron a Elías, ¿qué fue lo que le dijo a Acab? Ahí en 1 de Reyes 18, le dijo, ¿eres tú, revoltoso, el que hizo que todo esto suceda? Tú eres el causante de todos los males que están ocurriendo ahorita en el clima. ¿Y qué dijo él? Eres tú, porque has dejado de guardar los mandamientos de Dios. Y esa misma historia se va a volver a repetir. Esa misma historia se va a repetir. Así es que, ¿qué es lo que va a hacer que el mundo se una en contra del pueblo de Dios? Los desastres ocasionados, los desastres que estamos viendo ahorita en Mateo 24, del 6 al 8. El único motivo de Satanás es de unir al mundo en contra del pueblo de Dios. Y van a ser tantos, se va a poner la cosa tan fea, que va a haber un hartazgo, van a decir, oye, pues ¿qué está pasando? ¿Por qué se está poniendo tan mal? Y va Satanás a inspirar a los líderes para decir, es este grupo los que lo están ocasionando. Se me acaba de terminar el tiempo. ¿Me dan 5 minutos más? La Biblia
y el espíritu de profecía marcan 3 etapas de las cuales nosotros tenemos que salir. Dicho sea de paso, Elías, cuando fue a predicar, ¿estaba dentro o fuera de la ciudad? Él estaba fuera. Tuvo que caminar varios días para llegar a donde estaba el rey. Elías siempre que predicaba venía de afuera a las ciudades. ¿Quieren saber cuál es la primer fase? De hecho, sea de paso, Dios nunca ha sido el plan que sus hijos vivan en las ciudades. Pero si ya está viviendo aquí en las ciudades, ¿saben cuál es la primera etapa o la primera oportunidad que tenemos para salir? Escuchen lo que dice. Esto viene en el libro de La ciudad del campo. Léanlo también, porque ahí vienen muchos consejos. Pero fíjense lo que dice aquí. Página 30. Salid de las ciudades, salid de las ciudades, salid de las ciudades. 3 veces nos dice salid de las ciudades. Y luego dice, este es el mensaje que el Señor me ha dado. Se producirán, escuchen, terremotos e inundaciones, y no debemos establecernos en las ciudades impías donde se sirve en todo sentido al enemigo y se olvida con tanta frecuencia a Dios. Este tiempo que estamos viendo, queridos hermanos, es el tiempo en el que usted y yo tenemos que estarle pidiendo a Dios en oración, muéstreme a dónde me tengo que ir. Y seguir trabajando, no es para huir. No. De nada sirve irte al campo y huyes y te haces con un ermitaño. No. Satanás también puede ir allá. Él también agarra sus maletas contigo y se va contigo. Es vivir al campo, pero seguir trabajando aquí para el Señor. Exacto. Exacto. Pero hay que hacerlo con mucha oración, que Dios muestre el camino ordenadamente. Pero hay que estarle pidiendo al Señor, dime qué tengo que hacer. Así es que el día de mañana vamos a seguir con Mateo 24 al 9. Vamos a ver hasta el 22, ¿ok? Faltan 3 temas más. Lo mejor todavía está por venir. Así es que no se lo pierdan, y si hay alguien que no vino hoy, invítenlo. Este mensaje, hermanos, nos va a ayudar a despertar. Nos va a ayudar a darnos cuenta dónde estamos situados. Y tenemos que decirle a la gente, Jesús ya viene, despierten. Así es que damos gracias a Dios por su palabra. Mañana seguiremos en Mateo 24:9 y vamos a ver qué es lo que va a pasar con el pueblo de Dios después de que están sucediendo estas cosas tan tremendas en la naturaleza. ¿Qué es lo que va a ocasionar? ¿Qué es lo que va a hacer el mundo contra el pueblo de Dios por esta situación? Así es que los invito a terminar con una oración para que Dios nos despida de este lugar. Vamos a orar. Querido Padre, te damos muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos amas tanto y nos muestras exactamente donde estamos situados. Y no solo eso, sino que en tu palabra nos muestras la preparación que tenemos que hacer. Nos muestras nuestra condición, Señor, y nos dices cómo estamos. Gracias, Padre, porque tú has visto esa iglesia ciega, sucia, desnuda, con harapos. Gracias, Padre, porque nos muestras realmente cómo estamos. Ayúdanos, Padre, para salir corriendo a ti. Que nuestros ojos estén puestos en ti y que nosotros, Señor, podamos reflejarte. Ayúdanos, Padre, para poder mostrar tu amor hacia nuestros hermanos, hacia el mundo, Padre, que la gente pueda ver en nosotros tu rostro. Gracias, Señor, por haber estado con nosotros.
Te pedimos, Padre, que tú nos acompañes también el día de mañana. Sé con mis hermanos que hoy no pudieron venir y que para honra y gloria de tu nombre podamos brillar. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén.